Muy bien, vamos a ampliar los contenidos. Vamos a irnos ahora al análisis de circuitos de una manera sencilla, de lazos simples, 1, 2, 3 lazos, con ayuda de las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff, básicamente aquí las tengo en la pantalla, son tres. Vamos a explicarlas y vamos a aplicarlas en un ejemplo. Primero que nada, los circuitos permiten de una manera continua mandar energía a un sistema que la consume, que la trabaja y no solo una vez, sino de una manera continua, se retroalimenta y empieza, digamos, hablando de corriente eléctrica, a fluir una corriente de manera continua, y si se interrumpe, de alguna manera algo se quema, algo se desconecta, algo se abre, entonces el circuito se denomina que está abierto. Por lo general vamos a tener circuitos cerrados y vamos a tener fuentes de energía de corriente directa. ¿Ok? La primera regla de Kirchhoff está aquí con la estrellita de arriba que dice: la suma algebraica de los cambios de energía de potencial eléctrico a través de un lazo de circuito debe de ser cero. ¿Ok? Este señor Kirchhoff dice aquí que fue un alemán, un físico alemán, Gustav Robert Kirchhoff. Muchas veces lo mencionan como Kirchhoff por leer el CH, pero lo he visto muchas veces que se menciona como en el alemán, como Kirch, y lo de al lado, entonces Kirch. Bueno, ¿a qué se refiere? Si nosotros tenemos un circuito simple, una batería, que sería, digamos, el símbolo de una batería de corriente directa, que nos va a dar la energía, nos va a dar el voltaje, el potencial eléctrico. Donde está la terminal de línea más larga sería el positivo y la menor el negativo. Aquí ponemos elementos que van a consumir la energía. Podemos poner una resistencia, podemos poner un motorcito, una M de motor. O podemos poner aquí una lámpara. Eso es una lámpara, un bulbo, y aquí va a haber luz. Aquí hay movimiento y aquí hay energía térmica. Se va a generar una corriente eléctrica, una corriente en el sentido de más de la batería hacia el menos. ¿Okay? La corriente convencional. Esa corriente pasa por todos los circuitos, todos los elementos pasivos de este circuito que están conectados en serie. Estos elementos que están conectados en serie, como vimos en las leyes de Ohm, van a consumir energía. Y esto ya les había mencionado en clase, es como un hogar, donde papá voltaje aporta y estos de acá, los tres, consumen todo. Es muy parecido y la suma debe de ser cero. ¿A qué se refiere? Que el voltaje que me dé la batería se lo van a consumir estos tres. Y si esta batería subiera su voltaje, estos automáticamente suben su consumo. Muy parecido al hogar, mamá o papá gastan, consiguen dinero, trabajan, todos no lo gastamos. Les aumentan el sueldo, trabajan más, pues todos empiezan a tener más necesidades y empiezan a gastarlo. Y aquí no hay ahorros, aquí es hasta que todo quede igual a cero. Eso dice la primera ley de Kirchhoff. ¿Ok? La suma la suma de las subidas de voltaje, que sería la batería, es igual a las caídas. O se suman. Por ejemplo, este sería voltaje en la resistencia, voltaje en el motor, voltaje en el foco. Entre todos estos elementos hay un voltaje, de aquí a aquí hay uno, de aquí a aquí hay otro, de aquí a aquí hay otro. Entonces si lo sumo sería voltaje de la batería. A ese voltaje de la batería, vamos a ponerlo de otra manera, le resto el voltaje en la resistencia. El restar tiene un sentido común, o sea, estás consumiendo energía, el restar, estás aportando voltaje potencial eléctrico, de sumar es la V de la batería. Réstale el voltaje del motor, réstale el voltaje en la lámpara y eso va a ser igual a cero.
Eso dice la primera ley de Kirchhoff. También se puede ver de otra manera. Todo positivo, si los elementos que restas los pasas al otro lado, pasarían sumando. Es la misma ley de Kirchhoff. Nos va a servir más en esta forma de ponerlo todo igualado a cero. ¿Ok? Porque esta ley no trabaja sola, se combina con las siguientes que están aquí abajo. Dice que regla de la resistencia. La siguiente regla que vamos a usar para resolver circuitos dice, si tú analizas un circuito y pasas a través de una resistencia, el cambio de potencial va a ser menos IR, y si vas de manera opuesta a la corriente vas a hacer un más IR. ¿Qué rayos es eso? Bueno, mira, IR es la ley de Ohm, voltaje es I por R. Dice, si tú analizas tu circuito en el sentido de la corriente convencional, mira, la corriente la puse con esta flecha, y yo pasé por una resistencia. Ok, pasé por una resistencia, entonces, aquí ¿qué pasó? El voltaje de la resistencia va a ser calculado con I por R, y vas a tenerlo de manera restadita, porque va a ser un consumo de energía. Dice, si lo haces al revés, porque sí se puede hacer el análisis al revés sería así, en sentido de las manecillas del reloj, en sentido contrario a las manecillas del reloj, estarías en contra de esta corriente, y si lo haces en contra de la corriente, aquí sería un más IR. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la segunda ley que tenemos aquí en pantalla. Y la tercera ley, que también sería como decir, ¿y qué onda con la batería si hago esos razonamientos? Pues aquí está explicada. Aquí dice EMF, significa fuerza electromotriz. Muchas veces al voltaje, por cuestiones históricas, es un nombre muy viejito que se le da al voltaje, fuerza electromotriz, por aquello de que hace mover las cosas, y se le denomina así en inglés, o FEM le dicen en español, pero a mí me gusta más potencial eléctrico. Bueno, dice la regla, si te mueves a través de una batería ideal, EMF device, en la dirección de la corriente, de esta flecha, dice, la batería te va a aportar un voltaje más V. Aquí dice más, una E muy elegante. Esa E elegante es lo mismo que la V. Y eso es si tú pasas de un menos a un más. Sigue la flecha. Si tú siguieras la flecha hasta allá, irías de un menos a un más. Si haces eso, vas a tener un voltaje positivo. Y aquí lo pusimos positivo, este sería el positivo. Y dice, y si haces el análisis de la corriente y lo haces, bueno, el análisis de la suma de todos, y te pones en contra, si eres bien contreras, en contra de esta flecha de corriente convencional, irías de más a menos. Mira, si tú vas al revés, vas de un más a un menos. Cuando hagas eso vas a tener un menos fuerza electromotriz o un voltaje negativo. Eso es lo que dice esta regla. Y si te fijas, todas las tres reglas son como que la misma regla. Son disposiciones que tenemos que considerar a la hora de hacer análisis de circuitos. Recuerden, esta no es materia de análisis de circuitos eléctricos, pero es parte de los temas. Vamos a ver los principios, unas fórmulas sencillas, y cuando tengan sus materias de análisis de circuitos, pues ahí lo analizan hasta con varios métodos. Yo por lo general, el método que voy a hacer es usar la calculadora que lo haga, o simplemente resolverlo con sistemas de ecuaciones y puras sustituciones. De alguna manera lo tenemos que explicar. Ustedes háganlo como puedan, sepan, quieran, en la forma que traten sus sistemas de ecuaciones de 2 o 3 incógnitas, que es lo que va a surgir en los siguientes ejercicios. Probablemente en este primero no. Dice el primer ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de un circuito que está aquí. Mira, muy sencillo. Es un lazo. Al decir un lazo, es un circuito en donde todo está en serie. Y tienes dos baterías. Batería 1, batería 2. Pero cada batería no es ideal. ¿A qué se refiere que no es ideal? Tiene una resistencia interna. Aquí dice R1 de la batería 1 y tiene un voltaje B1 o E1. E2 es el voltaje 2, tiene su resistencia interna. Una batería ideal, en el mundo de lo ideal, no tendría resistencia interna. Estas resistencias internas se tienen que considerar a la hora de un análisis adecuado de un circuito.
Entonces todo tiene su resistencia interna, incluso la batería, y aquí están considerándolas. Acá arriba nos dicen que tienen R1 2.3 ohms, R2 1.8, pero hay una resistencia conectada, la R mayúscula, que es de 5.5 ohms. Aquí están los datos. También te dice que el voltaje 1, 4.4 volts, y el voltaje 2, 2.2 volts. La pregunta, ¿cuál es la corriente en todo este circuito? Bueno, para hacer un análisis de este ejercicio, que ya está resuelto, puedes ver hasta la respuesta, lo primero que tienes que decirte es, ¿y para dónde va la corriente? Porque tengo dos baterías. ¿Irá todo en sentido de las manecillas del reloj, como la flecha de arriba? De hecho, la de abajo también. ¿O irá en contra? De hecho, eso tú lo puedes proponer, y si te equivocas, no pasa nada. Lo que va a ocurrir es que tengas una corriente con signo negativo. Y al final, tú interpretarás que simplemente te equivocaste a la hora de proponer las corrientes. Lo veremos en el siguiente ejemplo. Pero no está mal. Simplemente, a veces a simple vista no se puede determinar para dónde va a ir la corriente. Tal vez en este ejercicio sí, porque es el primero, el más fácil. Pero habrá unos donde está más complicado saber para dónde rayos va la corriente eléctrica. Entonces la propones, la resuelves y al último dices, bueno, me quedó negativa, quiere decir que las flechas están al revés. Pero en este caso, ¿cómo supieron que la corriente va en sentido de las manecillas del reloj? Porque va así, mira, esta flecha y esta dicen que la corriente va así. Posiblemente por el valor de los voltajes. Dice que V1, este V1, E1, perdón, es de 4.4 volts, aquí es arriba, y 2.1 volts, este voltaje es el de acá. ¿Quién tiene más energía, más pucha? ¿Quién crees que va a ganar si estas dos baterías están opuestas? Pues la de mayor voltaje, 4.4 volts. Ella quiere que la corriente vaya así, porque va a ir de su más a su menos. De la corriente iría así. Esta otra quiere que la corriente vaya al revés. Cuando tú pones dos baterías encontradas quiere decir que los positivos están juntos. Por ejemplo, esta batería que estoy dibujando acá. Aquí va a estar el más, acá va a estar el menos. Le dibujé muchas raíces. Bueno, y luego acá pones otra batería, pero al revés. Acá va a estar el más y acá va a estar el menos. Como que no están en sintonía. Como que no están peleadas. Como que una cosa quiere, esta de abajo dice la corriente para allá. Y la otra dice, no, la corriente al revés. ¿Qué va a pasar con sus voltajes? Pues se van a restar. Eso comúnmente ocurre cuando en tu control remoto de tu Xbox, de tu televisión, pones mal una batería. No funciona porque se están restando los voltajes. Lo adecuado para que funcione bien es que estén el menos con el más, el menos con el más, el menos con el más. Cuando tú pones algo así, mira, como lo que estoy dibujando, aquí sí se suman los voltajes. Aquí sí se ve que el voltaje de esta batería y el voltaje de esta otra batería, ambos quieren que la corriente vaya, la corriente convencional vaya en esta dirección. Entonces aquí sí se suma el voltaje de este con el de este y no hay duda de que la corriente va para allá. Pero en este, ¿cómo saber si la corriente va para arriba o para abajo? Pues el que tenga más voltaje. Ese va a ganar y es el que tú vas a decir, la corriente va en sentido de las manecillas del reloj o en contra. Ok, aquí la corriente, mira, va a ir así. Déjame, hago una flecha así, en este giro. Piensa en este giro. Entonces, hay que aplicar las leyes de Kirchhoff. Y las leyes dicen, súmale todos los voltajes y donde empieces termina. Checa que hay unos puntitos aquí, unos nodos ABC. Estos puntitos te dan unas referencias de unas secciones del circuito. Y acá abajo lo que hacen es un esquema, un gráfico de que voy a hacer mi análisis, voy a pasearme por todo el circuito, voy a empezar en A y voy a terminar en A. Un circuito es lo que empiezas, lo terminas. Y vas a empezar en A y luego vas a llegar a B. Y luego de B de C vas a pasar a B y luego de B vas a pasar a A, B, Macray. Bueno, es que están aquí en contra. Ellos se fueron de A para B y luego de B para C y luego de C para A. ¿Sabes qué va a ocurrir aquí? Te van a dar puros valores en contra de las leyes de los signos de las reglas que te puse acá arriba de Kirchhoff.
Bueno, ahorita lo analizamos. Primero vamos a analizarlo. Ahí está como lo propone el libro. Todo Contreras. Vamos a analizarlo de estilo. Lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer con buena onda. ¿Cómo se haría eso? Voy a analizar desde A. Aquí, mira, en este punto vamos a ponerle un punto que se llama el punto. Si este es A, B, C, este va a ser el punto D. C, B, aquí en medio vamos a poner el punto que se llama el punto E minúscula. Entonces voy a hacer el siguiente paseo. De A me voy a ir a D, o sea, de A me voy a D, y luego de D me voy a C, y luego de C me voy a B, y luego de B me voy a E, y luego de E termino mi circuito yendo a A, D, C, B, E, A. Aquí viendo este diagrama. Y aplico las reglas. Por ejemplo, mira, para ir de A a D, estoy atravesando una batería y la estoy atravesando al revés. Porque este es su lado positivo, donde está la línea más grande es el positivo y donde está la línea más corta es el menos. Entonces, dice la tercera ley, si tú atraviesas una batería, porque voy de A a D, así quiero yo, si voy de A a D y paso una batería del más al menos, su voltaje réstalo, sería menos E2, se llama E2, se resta. Luego, la corriente va así se estableció esta flecha. Ahora voy de D a C y hay una resistencia. Entonces es una caída, dice la segunda regla, se resta. Y que es la corriente que pasa por todos los elementos por R2. Según la segunda ley de Newton, segunda ley de Newton. Según ley de Ohm, I por R es el voltaje en esa resistencia. I por R2. No se llama I2, es la misma I, la misma corriente por todos los elementos dispositivos de este circuito. Y luego, siguiente, vámonos de C a B. Ir de C a B, mira, en el sentido de la flecha, en el sentido de la corriente, este también se resta. Y sería menos la misma I por R. Luego vamos a tener otro menos I por R1, que sería pasar de B a E. De B a E, esta parte es menos I por R1, así se llama. Chécate esta batería, del menos al más. Ahora, cuando tú pasas una batería de menos a más, es como subir, es aumento, esto es positivo, amigos. Entonces esto sería más E1. Y ya llegué a A de nuevo, ya estoy aquí en A. Todo esto es el mismo punto eléctrico del punto A. Entonces le tengo que poner, según la ley de Kirchhoff, la primera, pongo un 0, ley de voltajes. ¿Y qué? ¿Y eso qué? Pues ya acabaste, simplemente resuelve, despeja. Tienes todos los datos del mundo. Hay que despejarla ahí. Si le metes datos, vamos a sustituir. A ver, dice E2 vale 2.1 y 4.4. Entonces aquí sería menos 2.1 volts. Son volts, no le voy a poner la V, son volts. Menos la R2. ¿Cuánto vale la R2? 1.8 ohms. Entonces sería menos 1.8 por I. Ojo, que no sean kilo ohms o mega ohms. Si son ohms, simplemente es así. Si fuera kilo ohms, serían 1800. Sería 1.8 por eso a la menos. A la más 3, digo. Menos I por R. R, la R mayúscula, que es la resistencia de abajo, dice 5.5 ohms. Entonces sería menos 5.5. ¿Por qué pongo primero la R y luego la I? Por álgebra, por las reglas de que primero va el número y luego la variable, la variable alfabética. Luego menos IR1. R1 vale 2.3 ohms. Sería 2.3 por I. Y dijimos que B1 vale 4.4. 4.4 volts igual a 0. Sumas las constantes estos dos a 4.4. Restale 2.1. Sería 2.3 positivo. Y luego menos 1.8. Menos 5.5. Menos 2.3. 2.3. Puros menos, ¿verdad? Pues va a ser como 2.3 más 5. 5
más 1,8, suma de negativos, daría menos 9.6. Entonces esta cosa es menos 9.6, la I, y ya despejas. 2.3, este pasa sumando, y luego el 9.6 se regresa dividiendo. Esa es la corriente de darnos, igual que aquí, acá, que 240 miliamperes. 0.2396 debe dar. Chequemos con la calco. 2.3 entre 9.6. 0.2395. Sí nos da igual. ¿Cuánto da esta división? ¿Cuánto da la corriente eléctrica? Esto dio lo mismo. Ok. Y luego, ya tengo la corriente. Pregunta del inciso B. ¿Cuál es el voltaje, diferencia potencial entre las terminales de la batería 1? La batería 1 es esto, y la batería 1 incluye su resistencia interna. De aquí a aquí yo sé cuánto es. Mira, de aquí a aquí yo sé que son 4.4 volts. Aquí tengo 4.4. Pero hay que sumarle el voltaje que hay en R1. Y eso lo propusimos por aquí. Es esto. La resistencia vale 2.3 y la I ya la tengo. Entonces, I por R1, que sería el voltaje en la resistencia 1, sería 0.2395 por la resistencia de 2.3 ohms. Entonces eso por 2.3 daría 0.55. Y esto al multiplicar I por R son volts. Son 0.55 volts. Y como todo está así como que bonito, conectadito, bonito. Aquí mira, ojo, aquí ya lo resolvieron, pero checa que este es restado. La batería da 4.4 volts. ¿Te acuerdas que este lo pusimos con signo negativo? Entonces a 4.4 le restas el 0.55. O sea, 0.44 le restas 0.55. Aquí tiene un igual así ondulado que es casi igual a 3.8 volts. Quiere decir que esta batería da 3.8 volts. Si no tuviera su resistencia interna daría 4.4. Pero como no es ideal, baja un poco su voltaje. ¿Ok? Bueno, traten de resolverlo y si gustan, háganlo como lo hizo aquí el libro. Analizándolo al revés y analizándolo al revés. La ecuación que está acá arriba, chéquela. Compárala con la que hice yo, tiene todos los signos al revés. Es la única diferencia. Compárala con esta. Es la misma, pero todo al revés. Y este es un diagrama, un esquema que nos hace ver más o menos qué le va pasando al voltaje. Por ejemplo, de aquí a aquí, 4.4 volts, un escalón grandote. Y los voltajes en cada resistencia son pequeños cambios. Y al último 2.2 y la altura inicial queda igual que acá. A y A. El punto A y el punto A tienen el mismo potencial eléctrico. Por eso están en ese esquema a la misma altura. Muy bien, hasta luego.